Hola, mi nombre es David Eduardo Holguín Alvarado, de la clase de Principios Eléctricos y Aplicaciones Digitales. Aquí en la práctica número 5, como objetivo, la práctica nos pide medir la señal de salida de este componente en la construcción de fuentes de poder. Estamos hablando del transformador. Pasando al desarrollo, nos pide hacer este circuito y comprobar los resultados que nos da el osciloscopio. Pasando a Proteus, aquí tenemos el circuito. Como podemos ver, aquí está el alternador, el transformador, una salida a tierra y el osciloscopio. Procedo a ejecutar el programa. Como podemos observar, el osciloscopio aquí nos muestra la onda de señal. La práctica dice que midamos y anotemos el valor pico a pico. La práctica dice que midamos y anotemos el valor pico a pico, la frecuencia y su valor de corriente efectivo o RMS. Para ese proceso decidí hacerlo en Excel. Para esto, después de haber analizado la onda y con esta herramienta que nos brinda el osciloscopio, hice los valor pico me dio 85 volts, valor pico a pico 170 volts, la frecuencia, el periodo y el valor RMS o el valor de corriente efectivo. La práctica nos pide que realicemos la medición con el multímetro digital. Ahora la práctica nos pide que realicemos la medición con el multímetro digital en modo de corriente alterna y anotemos los resultados. Para esto procedo a ejecutar el circuito para poder visualizarlo. Observamos que el voltaje que nos arroja el multímetro es de 60. Continuando con el quinto punto, nos pide cambiar las puntas del osciloscopio, marcado como A y B. Aquí lo podemos observar. Así que procedo a ejecutarlo y observamos qué pasa con la señal. Aquí podemos observar que, a diferencia del otro circuito, nos daba un valor de 168.92 volts. Por lo tanto, se puede decir que la señal aumentó. Pasando a Excel, aquí está la tabla con los valores. Para el valor pico tenemos que es de 169 volts, para el valor pico a pico tenemos que es de 338 volts. Aquí está la frecuencia, el periodo y su valor de corriente efectivo. Continuando con la práctica, nos pide volverlo a medir con un voltímetro para observar el voltaje. Procedo a correrlo y observamos que me da un valor de 122 volts, a diferencia del anterior que me daba un valor de 60 volts. El ejercicio también nos pide cambiar las puntas del osciloscopio a los puntos marcados como B y C para comprobar los valores. Para esto volvemos a Proteus. Aquí ya adapté el modelo. Procedo a ejecutarlo y, como podemos observar, la señal nos da un valor de 84.79. Después vamos aquí a la tabla en Excel y para B y C el valor pico, que equivale a 85 volts, valor pico a pico 170 volts, la frecuencia, el periodo y su valor de corriente efectivo. La práctica después nos pide que comprobemos con el voltímetro. Aquí ya lo ejecuté y, como podemos observar, también nos da 60 volts. Después nos pide que comparemos los resultados. Aquí, como podemos ver, en A y C tuvimos 85 volts, igual que en B y C. Como podemos observar, pues fue el mismo resultado en A y C y B y C para su valor pico y valor pico a pico. Observemos también que en las tres tablas la frecuencia es la misma y el periodo también. Esto sería todo por la práctica número 5. Muchas gracias.